Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta videosesión número 1, correspondiente al módulo 17, remedial. Como ustedes saben, este módulo se llama Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Aquí abajo les anoté mi nombre, como se los puse en la presentación del inicio de la semana, Gregorio Pérez Miguel. Y bueno, yo soy su asesor virtual. En esta videosesión número 1 vamos a tratar algunos conceptos sencillos pero esenciales para que ustedes puedan hacer su actividad integradora y poderla entregar de manera satisfactoria. Vamos a ver ahorita algunos conceptos que vienen incluidos dentro de lo que es el contenido del módulo. Vamos a tratar de verlos lo más claros posible para que también, adicionales a los ejemplos que vienen en el contenido, a ustedes les quede claro lo que representa cada cosa, cada concepto, y bueno, también tengan claro lo que hay que hacer en su actividad integradora, en la cual van a hacer un análisis de datos correspondiente a mujeres embarazadas de diferentes edades y en diferentes meses del año. ¿Sí? Les voy a mostrar esta presentación en donde vamos a ver esos conceptos. No necesariamente se los voy a poner tal y como viene en la plataforma, pero sí, en esencia podemos ver que es exactamente lo mismo, a lo mejor con diferentes palabras, pero les decía, la idea y el interés que tengo ahorita es que a ustedes les queden claros esos conceptos porque los van a aplicar al momento de desarrollar su documento integrador. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar ahorita de temas correspondientes a la primera unidad, que se llama Estadística Descriptiva en los Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Como ustedes saben, la estadística y la probabilidad son ramas de las matemáticas. Generalmente nosotros las aplicamos en la vida cotidiana, a veces sin darnos cuenta de que lo que estamos aplicando es alguna de estas ramas de las matemáticas. En el caso de ustedes, por ejemplo, llevan estadísticas de sus gastos, a lo mejor alguien lleva estadísticas del consumo de la gasolina durante la semana, o estadísticas de diferentes datos de acuerdo a sus actividades cotidianas. ¿Sí? Entonces les decía, vamos a aplicar la estadística a lo mejor de una manera en la cual no nos damos cuenta, pero de alguna forma lo estamos aplicando. Y lo mismo en la probabilidad. Como ustedes saben, la estadística lleva a cabo el estudio de diversos datos que nos pueden servir para que nosotros podamos tomar alguna decisión. ¿Sí? Y esas decisiones van a ser en base a datos previos. Nosotros podemos decidir qué acción tomar en un cierto evento. Entonces, de alguna manera la estamos aplicando, como dice aquí, a los fenómenos naturales, en este caso a los eventos que ocurren en nuestra vida diaria, ya sea tanto en casa como en el trabajo, pero los aplicamos. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio con esta presentación. Y bueno, para poder nosotros analizar los datos, necesitamos algunos elementos que tenemos que conocer. Vamos a ver ahorita algunos de esos elementos. Les decía, son sencillos, se los voy a tratar de dar de una manera más sencilla, con algunos ejemplos, para que quede lo más claro posible. Y poder también, al momento de hacer nuestro proyecto integrador, saber qué es lo que estamos haciendo, o por qué lo estamos haciendo, o qué es lo que me está pidiendo. ¿Sí? Y dentro de estos elementos a saber, tenemos los tipos de eventos. Generalmente todo lo que ocurre a nuestro alrededor son eventos. Algún fenómeno se considera como un evento, alguna actividad que hacemos se considera como un evento. Entonces podemos tener diferentes tipos de eventos, les decía, de acuerdo a lo que nosotros realizamos de manera cotidiana. Y los eventos, como bien lo dice en el contenido del módulo, pueden ser de dos tipos. Pueden ser determinísticos. Aquí yo se los puse de esta forma, que es diferente a lo que, bueno, en cuanto a palabras es diferente a lo que les muestra en el contenido, pero en esencia es lo mismo. Aquí traté de dárselos de una manera lo más sencilla posible, de tal manera que quede claro. Y dice que los elementos determinísticos son aquellos cuyo resultado no cambia bajo ninguna condición o circunstancia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer el estudio de mi evento en cualquier hora del día,
en cualquier día de la semana, del mes, del año. Lo puedo hacer con otras personas, lo pueden hacer otras personas y el resultado nunca va a cambiar, ¿sí? Si no mal recuerdo, en el contenido del módulo les mostraban un ejemplo de un evento determinístico en donde unían tres frutas de un tipo con dos frutas de otro tipo. A final de cuentas, si yo las junto, voy a tener en total 5 frutas, ¿sí? Este evento yo lo puedo hacer en cualquier día de la semana, cualquier hora del día, lo puedo hacer yo, lo puede hacer otra persona, el resultado no va a cambiar, ¿sí? A final de cuentas, si yo junto todas las frutas, voy a tener al final 5 frutas, ¿sí? Entonces, a eso se refiere un evento determinístico, que no cambia bajo ninguna condición. Sea la hora que sea la condición que sea, el resultado siempre va a ser el mismo. Dentro de los eventos que analizamos también tenemos eventos aleatorios. Como su nombre lo dice, son aquellos en los cuales no sabemos con precisión el resultado a obtener. Algunos ejemplos de este tipo de eventos aleatorios es, por ejemplo, cuando echamos un volado. Sabemos que al lanzar la moneda y al momento de caer va a mostrar dos posibles resultados que pueden ser águila o sol. Sabemos los posibles resultados, pero no sabemos con precisión cuál de ellos es el que vamos a obtener. Por lo tanto, se trata de un evento aleatorio. Lo mismo ocurre cuando lanzamos un dado. Sabemos que un dado tiene 6 caras que están numeradas del 1 al 6 o tienen puntitos del 1 al 6. Por lo tanto, sabemos que al momento de lanzar un dado puede mostrarnos cualquiera de esas caras. Sabemos que va a ser un resultado comprendido entre 1 y 6, pero no sabemos con precisión cuál es el resultado exacto que va a mostrar el dado. Por lo tanto, también se trata de un evento aleatorio, ¿sí? De esa manera vamos a nosotros a determinar el tipo de evento que estamos manejando. Decíamos, podemos tener eventos determinísticos o bien eventos aleatorios. De acuerdo a esta explicación, y ya cuando nosotros analicemos algún evento, ya también podemos saber qué tipo de evento es, si determinístico o aleatorio. Vamos también a manejar variables. Como su nombre lo indica, una variable va a ser toda aquella cantidad que no conserva su valor o aquella magnitud que no conserva su valor. El concepto de variable ya lo vieron ustedes en módulos anteriores de matemáticas, donde también manejamos variables, y como su nombre me lo está indicando, les decía, es toda aquella cantidad que va a cambiar su valor, no lo va a conservar, ¿sí? Generalmente las variables las vamos a representar con letras y casi siempre todo lo que nosotros manejamos en nuestra vida cotidiana también es variable. Si hablamos, por ejemplo, no sé, vamos a suponer de la asistencia al cine a ver una determinada película, dependiendo del horario, es la cantidad de gente que asiste al cine a ver esa película. Podemos ver que va a depender del horario, va a depender de la película, va a depender del día. Entonces, la asistencia al cine es una cantidad variable, ¿sí? La temperatura en un determinado día es variable. Como ustedes pueden ver, la temperatura durante el día no se conserva constante, va cambiando. Se trata también de una cantidad física que no conserva su valor, por lo tanto es una variable. Y todas las variables siempre las vamos a representar con una determinada letra. Generalmente ustedes en matemáticas han manejado X y Y, ¿sí? Ya al momento de aplicar esto a problemas, no necesariamente tengo que manejar X y Y. Generalmente lo que hacemos para que se faciliten las cosas, le damos una letra a esta variable, que casi siempre es la primera letra de la magnitud de la variable que estamos manejando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con la variable tiempo, generalmente puedo usar la letra T minúscula para representar al tiempo. Si estoy hablando de estatura de las personas, a lo mejor puedo manejar la variable E. Si estoy hablando del peso de las personas, puedo manejar la variable P, de tal manera que se me facilite más el manejo de las variables y el significado de las mismas, para que también yo pueda dar una interpretación de los datos que estoy estudiando. Esas variables también pueden ser de diferentes tipos y se pueden clasificar de estas formas que les puse aquí. Podemos trabajar variables dependientes y variables independientes, ¿sí?
Estas dos definiciones de las dependientes e independientes, creo yo que ya también las vieron en matemáticas, sin embargo vamos a ver a qué se refieren. Las variables independientes, como su nombre lo indica, son aquellas que no dependen de nada, ¿sí? De hecho, nosotros no podemos tener control sobre ellas, por eso se llaman independientes. Y un ejemplo de variable independiente es el tiempo. Nosotros sabemos que el tiempo va avanzando, no lo puedo detener, no puedo hacer que vaya más despacio, no tengo un control sobre él. Por lo tanto, se dice que es una variable independiente, ¿sí? Caso contrario, las variables dependientes sí van a depender, como su nombre lo indica, de otros factores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la temperatura, ¿sí? La variable temperatura va a depender, por ejemplo, de la hora del día. Va a depender si es un día caluroso o va a depender si es un día lluvioso o de la hora del día. No es lo mismo, por ejemplo, una temperatura a las 7 de la mañana que a mediodía. Por lo tanto, depende de diferentes factores, ¿sí? Se llama una variable dependiente. Hablábamos hace rato de la asistencia al cine en una película, ¿sí? La asistencia al cine va a depender del tipo de película que se esté exhibiendo, va a depender de la hora. Entonces también podemos ver que la asistencia al cine no es un número fijo de personas, va cambiando, por lo tanto tenemos una variable dependiente. Y así nosotros podemos analizar una serie de variables que nosotros mismos manejamos de manera cotidiana. Podemos tratar de clasificarlas dependiente o independiente de acuerdo a lo que estemos analizando, ¿sí? Esa es una de las clasificaciones que podemos tener para el caso de las variables. Las variables también se pueden clasificar en cuantitativas y cualitativas. Algo de esto ya lo mencionaron en el contenido del módulo, les decía, sin embargo vamos a dar algunos otros ejemplos para que quede más claro. En el caso de las variables cuantitativas, como su nombre lo indica, van a ser todas aquellas variables que se pueden cuantificar o que yo puedo darles un cierto valor. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables cuantitativas las puedo representar con un valor numérico, ¿sí? Por ejemplo, la asistencia a una sala de cine. Yo puedo decir que asistieron 100 personas, 120 personas, 150, 200. Le estoy asignando un valor a esa variable, ¿sí? En el caso de la temperatura, podemos hablar de 15 grados, 17 grados, 20 grados, 25 grados. Eso ya dependería de la hora del día o de las condiciones del día. Pero si se dan cuenta, le estamos asignando un valor, por lo tanto la temperatura se trata de una variable cuantitativa. Puedo hablar de la estatura de una persona, yo puedo dar cuánto tiene de estatura con un valor numérico, se trata también de una variable cuantitativa, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, llevan, vamos a suponer, el control de cuántos litros de gasolina consumen en el automóvil durante una semana, tienen que dar un valor numérico también, por lo tanto se trata de una variable cuantitativa, ¿sí? Una variable cualitativa no la puedo designar con un número, de hecho es una cualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un valor exacto para designar esa variable, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de un vaso con agua, vamos a poner ese ejemplo. A lo mejor para algunas personas el vaso con agua, si lo tocan, puede estar frío, para otras puede estar tibio y para otras puede estar caliente, ¿sí? O un poco más caliente. Esto va a depender de la percepción de cada persona. ¿Qué quiere decir? Que no hay un valor exactamente definido para la temperatura de ese vaso con agua. Simplemente puedo decir frío, caliente o tibio, ¿sí? Pero no tengo con certeza, porque decía, esto ya va a depender de la persona, que yo le diga cómo sientes la temperatura del vaso con agua. Entonces se trata de una variable cualitativa, ¿sí? A eso se refieren estos dos tipos de variables. Por lo tanto, ya tenemos dos clasificaciones más de ellas. Las variables también se pueden clasificar en discretas y continuas. En el contenido de la plataforma les dice que las variables discretas son aquellas que se pueden representar con valores enteros, ¿sí? Una forma más sencilla o otra forma de definir las variables discretas es, por ejemplo, que en un rango de valores
no va a tomar todos los valores, sino solamente va a tomar algunos de ellos. ¿Sí? A eso se refieren las variables discretas. Y un ejemplo de variable discreta, vamos a poner como ejemplo la tarifa del transporte en un determinado lugar. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, podemos decir que la tarifa del transporte es de 5 pesos, de 7 pesos y de 12 pesos, ¿sí? Dependiendo de la distancia que vayan a recorrer. Como ustedes saben, la tarifa de 5 pesos comprende de 0 a 5 kilómetros, la de 7 pesos comprende de 5 a 12 y una distancia de recorrido de más de 2 kilómetros ya serían 12 pesos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que solamente esa variable la variable costo del transporte puede tomar tres valores posibles, que son 5, 7 y 12. ¿Sí? Todos los valores comprendidos entre 5 y 7, por ejemplo, 5.50, 5.60, 5.80, 6.20, 6.30, 7.20, 7.80, todos esos valores se los está brincando. ¿Sí? Solamente está tomando cierto número de valores, que en este caso son 3. A eso se refiere una variable discreta. ¿Sí? Una variable continua es aquella variable que puede tomar todos los valores posibles en un determinado rango. ¿Sí? Y ejemplo de una variable continua podemos mencionar la velocidad de un automóvil, desde que está detenido hasta que alcanza su máxima velocidad. Vas a decir, por ejemplo, que un automóvil alcanza su máxima velocidad a 120 kilómetros sobre hora. Partiendo del reposo, la velocidad va a ir creciendo desde 0 hasta llegar a los 120 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Pero va a ir 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y así se va a ir hasta alcanzar su máxima velocidad. Como pueden ver, está tomando todos los valores posibles. ¿Sí? No puede haber, por ejemplo, un automóvil que ahorita está en reposo y de repente ya se está desplazando a una velocidad de 50 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Para alcanzar esa velocidad de 50 kilómetros sobre hora tuvo que haber pasado por todos los valores anteriores sin brincarse ninguno. Y de hecho ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el tablero del automóvil cuando la aguja va barriendo todos los valores. ¿Sí? Hay algunos tableros que ya muestran el valor de la velocidad, pero lo muestran, sobre todo los tableros digitales, muestran valores discretos. Sin embargo, la velocidad no es un valor discreto, por lo que comentábamos hace rato. No puede pasar de repente de 0 a 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Ya el instrumento de medición, bueno, ya esa es otra cosa, porque si es un instrumento digital, sí me va a mostrar como variable digital. Sin embargo, no es así. Otro ejemplo de variable continua podríamos mencionar el caso de la estatura de una persona, de su niñez a su etapa adulta. Vamos a suponer que, por ejemplo, de niño la persona tenía una estatura de 1.25 metros y ya en su etapa de adulto tiene una estatura de 1.7 metros. Para que esa persona haya pasado de una estatura de 1.25 metros a 1.7 metros, su estatura tuvo que haber pasado por todos los valores comprendidos entre 1.25 y 1.7. ¿Sí? Por ejemplo, 1.26, 1.262, 26.3, 1.27, 1.35 y así. No pudo haber crecido de manera repentina, por ejemplo, de 1.25 a 1.27 centímetros. ¿Sí? Para haber alcanzado ese incremento de estatura, tuvo que haber pasado por todos los valores intermedios. ¿Sí? A eso se refiere una variable continua. La temperatura también es un valor de una variable continua. ¿Sí? Si hablamos de la temperatura de un día, por ejemplo, vamos a decir que a las 10 de la mañana tengamos una temperatura de 18 grados centígrados y a las 2 de la tarde una temperatura de 23 grados centígrados. ¿Sí? Para que la temperatura haya pasado de 18 a 23 grados centígrados, tuvo que haber pasado por todos los valores comprendidos entre 18 y 23. 18.1, 18.2, 18.3. ¿Sí? Y si consideramos más decimales, 18.25, 18.26 y así. No pudo ser posible que de repente teníamos 18 grados y de repente medimos la temperatura y ya mide 19. ¿Sí? Tuvo que haber pasado por todos los valores intermedios. A eso se refiere una variable continua, ¿sí? Que puede tomar todos los valores posibles de un determinado rango de valores que yo estoy analizando. Por lo tanto, aquí tengo esas tres clasificaciones de variables y de acuerdo al estudio que nosotros estemos realizando, podemos también identificar qué tipo de variable estoy manejando.
Otro elemento que también necesitamos conocer es el muestreo. En el contenido del módulo ya les dan una definición de muestreo. Aquí ya les puse les decía, no necesariamente con las mismas palabras, pero en esencia es lo mismo, ¿sí? Y el muestreo no es más que una selección de un conjunto de personas o cosas que se consideran representativos del grupo al que pertenecen. Si hablamos, por ejemplo, del caso que ustedes tienen que trabajar en su documento integrador, es un conjunto de datos que habla de personas embarazadas, de mujeres embarazadas. ¿Sí? En ese grupo de datos de mujeres embarazadas nos dan sus edades y nos dan un mes del año. Entonces, dice que puede ser un conjunto de personas o cosas, ¿sí? Pero que se consideran representativos del grupo al que pertenecen. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quiero analizar el caso de mujeres embarazadas, no sé, se me ocurre, por ejemplo, en una colonia, tiene que ser un grupo representativo de esa colonia. No puedo decir, por ejemplo, a ver, de tal colonia tomé a un grupo de mujeres embarazadas y que ese estudio me sirva para dar un resultado concreto de un estudio para un estado o para un país, ¿sí? Porque no es así, simplemente corresponden a una sola colonia. Entonces, por eso esta parte que dice aquí, que se consideren representativos del grupo al que pertenecen. Si yo quisiera, por ejemplo, analizar los datos de mujeres embarazadas de todo México, tendría que tener datos de todo el país, ¿sí? Para que la muestra que yo tengo sea representativa de los datos que estoy analizando. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Y a eso se refiere el muestreo. Tenemos diferentes tipos de muestreo, que son los que vienen en el contenido de la asignatura. Y bueno, algunos de esos tipos de muestreo son los que se aplican. Vamos a decir que alguno de ellos se aplicó para la obtención del conjunto de datos que les proporcionan para su actividad integradora. Sí, ahorita no vamos a entrar en mucho detalle en esa parte. Me interesa más que veamos los conceptos que necesitan para que ustedes puedan desarrollar su actividad integradora y bueno, también para que puedan despejar dudas o preguntar las dudas que tengan y entreguen su actividad sin contratiempo alguno. Bueno, una vez que ya tenga mi muestreo, voy a recabar datos, pero esos datos se dice que los tenemos en bruto. Para que yo los pueda analizar, tengo que ordenarlos para que también pueda tener a la vista una visión más clara de los datos que estoy trabajando y de los posibles resultados que puedo obtener. Y bueno, como les puse aquí, el ordenar un grupo de datos significa mover esos datos o sus referencias para que queden en una secuencia que puede ser en orden ascendente o descendente. Se pueden ordenar si son números, se pueden ordenar alfabéticamente o incluso puede tener datos que sean alfanuméricos, ¿sí? Teniendo un orden de estos datos, nos va a ser más fácil visualizarlos y tratar de ver qué es lo que estamos queriendo obtener de esos datos, ¿sí? Decíamos, pueden ser datos numéricos, que pueden ser, no sé, la asistencia a un cine, a un estadio, a una escuela, cantidad de litros de gasolina que gasta el automóvil durante una semana. Esos pueden ser datos numéricos. Pueden ser datos alfabéticos, que generalmente serían datos cualitativos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre analizar en una cierta colonia, por ejemplo, el nombre de las personas, cuántos nombres se repiten, cuál es el nombre que más personas presentan. Entonces estaríamos hablando de un orden alfabético. O incluso pueden ser alfanuméricos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser letras y números, ¿sí? Y un caso, por ejemplo, de datos alfanuméricos podrían ser las placas de los automóviles, por ejemplo, en la Ciudad de México o en todo el país. Como ustedes saben, las placas tienen caracteres alfanuméricos, las cuales son números y letras, ¿sí? Y bueno, esos datos se pueden ordenar de forma ascendente o de forma descendente. El orden no importa, al final de cuentas, los resultados que yo obtenga al hacer mi estudio va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Generalmente por comodidad casi siempre los ordenamos de manera ascendente. Bien, entonces es bien importante tener ordenados los datos porque de eso yo me voy a dar una idea de si mis resultados son los que yo espero.
Tenemos algunas medidas de tendencia central que son las que van a ustedes también a calcular en su documento integrador con los datos que les van a proporcionar, pero vamos a ver a qué se refieren cada una de esas medidas y cómo se calculan. Y en este caso, dentro de las medidas de tendencia central que podemos tener son estas que les puse aquí: la media, la mediana, la moda y el rango. No les puse aquí exactamente la definición de cada una de ellas, pero vamos a ver a qué se refiere para que quede más claro. Y la media o promedio, como su nombre lo indica, es un promedio de los datos que yo estoy analizando. Vamos a hablar, por ejemplo, de una boleta de una escuela. Generalmente cuando alguien termina sus estudios en un ciclo escolar, al final del curso le dan su boleta, ¿sí?, en donde aparecen las calificaciones obtenidas para cada una de las materias. Si ustedes quieren obtener el promedio final que representa todas las materias, lo que hacen es, como dice aquí, sacar un valor promedio. Y el valor promedio se obtiene sumando todos los datos que tengo entre el número total de datos. Con eso ya tendríamos el valor promedio. Les mencionaba hace un momento que a lo mejor alguno de ustedes pudiera llevar cuántos litros de gasolina consume el automóvil a diario, y si ustedes lo analizan, por ejemplo, durante una quincena, podrían ver qué días gastó más gasolina, qué días gastó menos, y sacar un promedio de litros consumidos de manera diaria. ¿Sí? A eso se refiere el promedio. Tenemos el valor de la mediana, y bueno, la mediana va a ser siempre el valor que quede exactamente a la mitad de la serie de datos que yo estoy manejando. Puede ser que sea solamente un valor o pueden ser dos. No necesariamente un solo valor tiene que quedar a la mitad, ¿sí? Pueden quedar dos valores. Si quedan dos valores, lo que hago es sacar el promedio de ellos y el resultado me estaría representando la mediana. Tenemos la moda, como su nombre lo indica, la moda es el dato que más veces se repite. En una serie de datos podemos tener una moda, dos modas o más modas, ¿sí? Para considerar que son dos o más modas, el número de datos tiene que ser exactamente el mismo, el número de repeticiones. Tenemos el rango, y el rango no es más que el intervalo que hay entre el valor final y el valor inicial. ¿Sí? De hecho, ustedes, si no mal recuerdo, hay un ejemplo en el contenido en el cual se puede calcular el rango, que se define de esa manera: valor final menos valor inicial. Bueno, les decía, no les puse las definiciones, pero bueno, creo que la explicación es clara. De todos modos, sí me gustaría que si hay alguna duda también la externaran para poderlos apoyar o poder aclararla, porque estos valores de tendencia central los van a tener que calcular en el caso de su proyecto integrador. Y bueno, aquí les puse un ejemplo. Son pocos datos los que estamos manejando en este ejemplo. Generalmente en estadística se manejan grandes cantidades de datos para poder analizarlos de una manera más certera y poder, en base a los resultados, tomar una decisión. Sí, aquí solamente les puse esos 10 datos por cuestiones del ejemplo. En sí lo que me interesa es más que nada que vean cómo se hace el tratamiento de datos o cómo se aplican las fórmulas para determinar las medidas de tendencia central. Entonces, con estos 10 datos que nos están proporcionando, vamos a responder estos incisos o vamos a encontrar lo que nos está pidiendo. Y vamos a proceder a dar respuesta a esos tres incisos.
Vamos al caso del inciso A. Les voy a pasar la siguiente lámina. Y lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos. Esos datos que nos proporcionaron en el enunciado los puse yo aquí en una tabla de Excel. Aquí puse el número de días, cuántos alumnos asistieron el primer día, el segundo día, tercer día y así hasta llegar a los 10 días que completan las 2 semanas de estudio. Y aquí tengo la asistencia a clases o el número de alumnos que asistió. Como pueden ver aquí los datos están ordenados tal y como lo recibí de una manera bruta. Y como ya los tengo aquí en Excel, vamos a ordenarlos. Les voy a mostrar la otra tabla en donde los tengo ordenados. Este ordenamiento que se presenta en la segunda columna, como lo hice rápidamente en Excel, ordené los datos de forma ascendente. Como pueden ver, una vez que ya tengo los datos ordenados, ya sea de manera ascendente o descendente, ya hay más orden en ellos. Y ya puedo visualizarlos de una manera más clara. Hasta aquí entonces ya tenemos el inciso A en el cual agrupamos nuestros datos. Vamos a responder el inciso B, en donde vamos a calcular las medidas de tendencia central, que son las que acabamos de ver en la lámina anterior. Y lo primero que calculamos es el rango. Dijimos que el rango es el intervalo de valores comprendidos entre el valor final y el valor inicial. Aquí es el cálculo del rango, valor final del rango es 4, como pueden ver dice valor final menos valor inicial. Les puse aquí el cálculo del promedio o de la media, en donde decíamos que es la suma de todos los valores entre el número total de datos. En esta parte les estoy poniendo el procedimiento de cómo se calculó el valor por medio. Una vez que ya tengo ordenados mis 10 datos, lo único que hago es sumar todos ellos y decíamos se divide entre el total de datos que tenemos. Hacemos las operaciones y me va a quedar este resultado. Ese sería el valor promedio o la media de mi serie de datos, 27.8. Entonces hasta ahorita ya tengo rango y ya tengo promedio. Aquí tenemos la mediana. Decíamos hace un momento que la mediana es el valor que está exactamente a la mitad de todos los datos. Si yo analizo los datos que tengo en esta tabla, son 10, no hay uno que quede exactamente a la mitad, sino que son dos valores, y en este caso es el 27 y el 28. Como en este caso tenemos dos valores que están exactamente a la mitad del total de datos, lo único que hacemos es sacar un promedio de esos dos valores, que es el que les muestro aquí. 55 me queda que tenemos una mediana de 27.5. Decíamos que la mediana es el valor que queda exactamente a la mitad. Si nosotros nos vamos a esta tabla donde tenemos los datos ordenados, podemos ver que los dos datos que quedan al centro son 27 y 28, pero entre ellos habría otro número que es 27.5. Y ese sería el valor de la mediana. Finalmente calculamos la moda. En este caso solamente tenemos una moda que es 27, es el número que más veces se repite.
Si por ejemplo hubiera otro número que se repitiera también 3 veces, entonces ya tendríamos dos modas. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser una sola moda la que tenga una serie de datos, puede ser una, pueden ser dos o pueden ser más. Entonces ya tenemos aquí las primeras medidas de tendencia central para nuestro conjunto de datos. Les decía, podemos tener, aquí yo les puse 10 datos, pero podemos tener 20, 30, 40. Siempre vamos a seleccionar una muestra que sea representativa de esos datos. Bueno, paso a la siguiente para ver el inciso C. Y en este inciso C nos están pidiendo lo que es una tabla de frecuencias. Ya en el contenido del módulo también les explican cómo hacer las frecuencias. Sin embargo, vamos a ver cómo quedaron. Aquí yo les puse la tabla llena. Ahorita les explico cómo se hizo el llenado de esa tabla. Vamos a marcar nuestros datos, en este caso desde 26 hasta 30 para el conjunto de datos que nos proporcionan. Y como podemos ver en la primera columna están nuestros datos, que en este caso estamos hablando de la asistencia a un salón durante 2 semanas. La frecuencia me indica cuántos de esos datos aparecen en la tabla o cuántos datos de esos datos están presentando. Aquí en esta columna de frecuencias voy a ir anotando el número de veces que se repite cada uno de ellos y aquí a manera de verificación puedo hacer una suma al final y me tiene que dar el total de datos. Con eso tengo las frecuencias aquí. Y una forma muy rápida de verificar que mis frecuencias son correctas es sumándolas todas. Me tiene que dar al final el número total de datos que estoy manejando, que en este caso son 10. Puedo ver que sí me está dando 10 de resultado, por lo tanto son correctas las frecuencias. Tenemos la frecuencia acumulada, que no es más que el valor que se va acumulando de las frecuencias. Y llegamos a que al final valen 10, por lo tanto hasta aquí vamos bien. La frecuencia relativa la vamos a obtener dividiendo la frecuencia que ya tenemos entre el total de datos, que en este caso son 10. Por ejemplo, para calcular la primera frecuencia relativa, que es la que va aquí, tengo una frecuencia original de 2 y 10 datos, por lo tanto 2 entre 10 me daría 0.2. Tengo una frecuencia relativa de 0.2 para el primer dato. Lo puedo poner como 1.2, digo del 0.2 o del 20%. En algunos casos también van a encontrar que esa frecuencia relativa se proporciona en porcentaje. En el caso de la frecuencia relativa acumulada, lo que vamos a hacer es ir sumando los valores de frecuencias que ya tenemos. Por ejemplo, estamos empezando con una frecuencia de 0.2, el siguiente dato en frecuencia relativa tiene 0.3, por lo tanto si yo sumo estos dos valores, 0.2 y 0.3, estaría encontrando el valor de la frecuencia relativa para el siguiente conjunto de datos, para el siguiente llenado de la tabla, que es de 0.5. Entonces voy sumando los valores que ya tengo más los que vayan apareciendo para que me dé el acumulado. Al final tengo que llegar a que el acumulado también me tiene que dar un resultado de 1, lo cual representa el 100% de datos. De esa manera vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias. Y una vez que ya tenemos nuestra tabla de frecuencias, vamos a trazar la gráfica de esos datos que tenemos. Y les voy a mostrar aquí la gráfica que hice de esa tabla. Les voy a mostrar aquí la gráfica.
Esta gráfica se obtuvo de la tabla de frecuencias. Solamente aquí les estoy mostrando los datos de la asistencia, que son nuestra variable independiente. Aquí está. Y en el eje vertical les estoy mostrando la frecuencia. Aquí yo en mi gráfica ya solamente le di nombre al título, a lo que representa cada eje y la escala adecuada para que también no me queden las barras muy pequeñas o muy grandes y al final no pueda ver la escala o hacer una comparación de ellas. Entonces de esa manera vamos a presentar nuestra gráfica de frecuencias. Aquí les decía, solamente estoy mostrando la gráfica de la frecuencia, pero se pueden hacer las 4 láminas que se presentan aquí, las 4 gráficas. Eso a mí ya va a depender de lo que nos esté pidiendo el problema o de lo que nosotros queramos estudiar. No, paso a la que sigue. Y esa fue la última lámina. Ahorita les expliqué solamente algunos conceptos que son los que se ocupan en la primera parte de su documento integrador. Creo yo que con estos conceptos ya podemos avanzar, pueden ir ustedes haciendo los cálculos de lo que les piden. Si hay alguna duda, no dejen de avisarme, escríbanme por el mensajero de la plataforma, indicando su nombre y su grupo también para que, y la duda sobre todo, para que yo los pueda apoyar. ¿Sí? Les decía, tenemos esta segunda semana para desarrollar todavía el proyecto integrador y poder entregar un producto de buena calidad. Esta liga la voy a subir al foro para que ustedes la tengan, puedan ver el video en cualquier momento. Algún procedimiento que les haya mostrado aquí. Y si hay dudas, como les comentaba, avísenme para que yo los pueda apoyar. ¿Sí? Bueno, esta fue la última lámina, la dejo de compartir. Y bueno, me despido de ustedes deseándoles que pasen una buena noche. Seguimos en contacto a través del mensajero y el correo. Buenas noches a todos, que se encuentren bien. Voy a quitar esto.